Bueno, buenas tardes. En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales en Ciencias Biológicas y Naturales, damos la bienvenida a los oyentes de este ciclo de charlas de la Semana del Biólogo 2021, que se extenderá desde hoy hasta el 30 de junio. Agradecemos al doctor Francisco Silvester por su participación en este ciclo y al doctor Juan José Lautier por el soporte técnico de esta transmisión. El doctor Silvester es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en la UBA en el año 2006. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos regular de la asignatura Bioestadística Descriptiva para la carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Salta en la Facultad de Ciencias Naturales. También es investigador del CONICET en categoría adjunto y se desempeña desde ese ámbito en el Instituto para el Estudio de la Biodiversidad de Invertebrados de la Facultad. Su área de trabajo es la bioecología, referida especialmente a las invasiones biológicas, con énfasis en bivalvos invasores. Ha publicado en relación a estas temáticas más de 25 artículos y 6 capítulos de libros, y participó en numerosos congresos científicos en coautoría con diversos investigadores del país y del extranjero. Tiene actualmente a su cargo 3 becarios de CONICET. Entonces, los voy a dejar con Francisco, quien disertará sobre ecología de las almejas invasoras del género Corbicula en Salta. Buen día, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Dora, por la presentación y muchas gracias a la Psivinas por invitarme a este ciclo de charlas. Entonces, primero que nada, voy a presentar una serie de trabajos que hacemos en la UNSA en colaboración con colegas de diversos centros en nuestro país y algunos internacionales también, sobre la ecología de estas almejas invasoras. En primer lugar, y también voy a muy brevemente mencionar otras líneas. En primer lugar, quisiera presentar al grupo de trabajo que somos. No es exactamente mi grupo, sino más bien la unión de varios grupos, ¿no es cierto?, que están en varios lugares. Arriba a la derecha, no sé si se ve el puntero, yo creo que no, ¿no? No. El mouse, ¿no? Bueno, arriba a la izquierda, Esteban Paulucci, él trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires. A su lado está Nancy Correa, que trabaja en hidrología naval. Leandro Uniken hizo el doctorado conmigo, terminó su tesis en 2020, el año pasado, y ahora está en el sur, en San Antonio Este, trabajando con una beca postdoctoral. Florencia Líquina, la última de la superior, es becaria doctoral de la UNSA. Y la de abajo empieza Verónica Lozano, que es reciente becaria postdoctoral, con lugar de trabajo en la UNSA, también son becarios del CONICET, ¿no? Y con lugar de trabajo todos ellos en la UNSA. Facundo Leguizamón, al lado de Verónica, es un becario doctoral. Estoy yo, que debería haber estado el último, y a continuación está Dora Davis, que bueno, me acabo de presentar, es investigadora y docente en la UNSA. Las almejas de agua dulce del género Corbicula, bueno, los bivalvos invasores son uno de los principales causas de impactos, o por lo menos de transformaciones en los ecosistemas de agua dulce de todo el mundo. Y las almejas del género Corbicula son un buen exponente de este grupo, ¿no?, de los bivalvos invasores. Son exitosos. Fíjense, este mapa muestra en gris, esa área sombreada en gris bastante grande, es el rango nativo de las almejas de este género. El exponente más extendido y más conocido, porque ha invadido lugares en el hemisferio norte, donde ha sido muy intensamente estudiada, en Europa y en Norteamérica, Corbicula fluminia. El rango nativo son los puntos y las zonas negras. Y después todos los puntos de colores son, en función de la fecha, lugares donde fueron estas almejas, a fluminia, invadiendo. ¿De acuerdo?
este es un mapa solo para Corbicula fluminia. Tienen en Argentina hay dos formas, fueron introducidas en el Río de la Plata en la década de los 60, de los 70. Y las dos formas que conocemos son fluminia, Corbicula fluminia y Corbicula largilierti. La última de ellas, largilierti, fue reportada en Salta y tengo el honor de trabajar con la persona que la reportó por otra vez con Dora Luis en la década de los 90. Y tiene una serie de, no voy a entrar en detalles, pero estos organismos tienen una serie de características biológicas que favorecen su dispersión. Es una pregunta muy básica en cuanto a qué hay, dónde y cómo son esas formas. Y ahí nos sentíamos más que como turistas perdidos, o la otra versión de Turco en la neblina, ante un problema, digamos, de información muy fragmentaria y a veces reportes antiguos que no estábamos seguros si seguían, ¿no? Y entonces ahí Leandro, como parte de su tesis, hizo una evaluación exhaustiva de la distribución de Corbicula en Salta, trató de hacer una actualización y logró con bastante éxito de la distribución en Argentina, y también lo más difícil de todo, intentar hacer una asignación a linajes morfológicos, es decir, encontramos esta cosa y cada cosa tiene este nombre y apellido, ¿no? Bueno, para ello, Leandro hizo una revisión exhaustiva bibliográfica de los reportes de Corbicula, tanto fluminia como largilierti, en Salta y en nuestro país. También revisión de especímenes de colecciones que ya existían, ya habían sido muestreados, que había en museos como el Museo Bernardino Rivadavia, pero también el Museo de La Plata y la Fundación Lillo, incluso colecciones más particulares de grupos de investigación. Y por supuesto muestreos propios. Hicimos un muestreo exhaustivo con Leandro y con Esteban, esas son las fotos de arriba a la derecha, en el litoral, que recorrimos todo el litoral buscando estos bichitos, ¿no? Con otros colegas, y estaba Florencia Likin para uno de sus propios estudios, colectando en el dique Cabra Corral, ¿no? Con la ayuda de José Sarabia y otros que nos ayudaron ese día. Leandro hizo muestreos por todo el centro del país y el noroeste también de forma autónoma él. Y en Salta, fíjense, este mapa lo que muestra es la distribución que hay de Corbicula largilierti en Salta. Los puntos representan lugares donde Leandro buscó las corbículas, ¿no? Los blancos es donde no encontró, decimos papa, podemos decirlo en lenguaje pesquero. Y los negros donde sí encontró. Fíjense que buscó por la cuenca del Bermejo, en la zona de Orán, de embarcación, la misma cuenca en la zona del piquete de Anta, ríos Dorado, Río del Valle, después en toda la zona de La Caldera, San Lorenzo, bajando más hacia el sur, hacia el dique, ¿no? Y también en el río Juramento. Y los lugares donde efectivamente esta especie está son en dique Puerta de Díaz, en el dique Cabra Corral y en el río Juramento, y en arroyos de irrigación que hay en la zona de Moldes, que es donde originariamente la doctora Davis encontró la especie. En el país, la distribución, fíjense, está Corbicula largilierti, es decir, la que hay en Salta, en azul. Fluminia, que es la más extendida en todo el mundo, en una especie de amarillo, naranjita, ¿no? Las dos entraron casi simultáneamente, largilierti un poco antes que Fluminia, o por lo menos fueron detectadas, ¿no? En el Río de la Plata, al fines de los 70. Sospechamos que la especie estaba tal vez una década antes, ¿no? Y a partir de ahí, ambos linajes se expandieron, y fíjense que es interesante, acá hay esa colección de puntos por bibliografía, pero todos son puntos
confirmados, ¿no es cierto? Puntos con cierto grado de confirmación de las distintas formas de muestreo de Leandro, ¿no? Y es interesante la distribución segregada. Corbicula fluminia, la almeja asiática, está en el Río de la Plata, en el litoral y en el sur, mientras que la Argilierti está un poco donde no está la primera especie, aunque entraron las dos por el misma puerta de ingreso, que fue el Río de la Plata, ¿no? En los lugares donde fluminia se asentó, tal vez coincidencia, tal vez causalidad, tal vez las dos, la Argilierti en la mayoría sigue estando, aunque en densidades mucho más bajas que antes de que llegara su congéner. Y ahora prolifera en el centro del país y en el norte y en el noroeste, que es los datos que tenemos de acá de Salta. Eso es lo que muestra esa segregación, la muestro con manchas en esta diapositiva, ¿no? Entonces vamos a ver que a partir de acá surge una primera pregunta de ¿será que se compiten entre ellas? Entonces que están queriendo usar el mismo tipo de recursos y por eso las dos no conviven demasiado bien. También es interesante que aún en las regiones donde uno encuentra las dos especies, por ejemplo, en el litoral lo vimos, están en hábitats distintos. Corbicula tiende a estar fluminia en los cauces principales y la Argilierti en arroyos más secundarios. Entonces surge rápidamente una hipótesis de competencia y de exclusión geográfica entre ellas, ¿no? Yo les dije que Leandro trataba una asignación de linajes morfológica en primer lugar y es en base de una serie de caracteres que están ejemplificados, no voy a ir uno por uno, pero una serie de caracteres morfológicos, por ejemplo, el alto del lumbo o cuán profundas son las estrías en la valva, que permite diferenciar morfológicamente las especies. En principio, porque siempre hay formas que son intermedias, o sea, a medio camino entre las dos, o que tienen caracteres de una y de otra, y otros caracteres de otra especie. Bueno, una segunda línea que largamos con este grupo de colegas, ¿no? Y que también fue parte de la tesis de Leandro, co-dirigido por Esteban Paolucci, tenía que ver con, bueno, una vez que tenemos muestras de muchos lados en el país, ¿no? La información morfológica, esa asignación morfológica que se hizo de linajes, se puede complementar mediante técnicas moleculares, ¿no? Y esas técnicas moleculares lo que permiten estamos buscando varias cosas. Esto es trabajo que actualmente está en proceso, ¿no? Actualmente lo que tenemos es algunos individuos de 15 poblaciones en el país, que son esos puntos que aparecen en el mapita de la izquierda, secuenciados para citocromo oxidasa 1, ¿no? Es decir, para material mitocondrial. Y lo que queremos ver es si hay digamos, primero si podemos, los casos donde no estábamos seguros de qué especie o linaje, porque no es claro si son especies o si son linajes, la taxonomía no está todavía resuelta del todo para estos grupos, las formas intermedias, si la podemos asignar a un linaje. También queremos ver en los casos de esas formas intermedias ante qué situación estamos. Sabemos que hay androgénesis donde hay individuos que solo tienen información parental de uno de los progenitores, ¿no? Pero también hay hibridación real, donde en lugar de sustitución total del material genético se da mezcla, ¿no? Todas esas situaciones no se pueden sino resolver con técnicas moleculares. Y esto se está haciendo a través del proyecto IGOL, con participación del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Una tercera línea de trabajos que largó Leandro hace está bien, vimos en el mapa anterior que hay una
distribución muy llamativa, segregada de los organismos, de estas dos formas, este mapita que yo les había mostrado más temprano. Entonces, eso, hay competencia entre estos linajes y hay diferencias entre estas especies que, por lo menos en aspecto, son muy similares y uno sospecha que ecológicamente también son muy similares. Hay diferencias entre ellas que puedan hacer que en determinados ambientes gane una la pelea por la supervivencia y en otros ambientes gane la otra, ¿no? Bueno, acá entonces Leandro lo que se propuso es evaluar si hay diferencias morfológicas y fisiológicas. Miró la morfología y le añadió un paso más que fisiología, para ver si se pueden explicar patrones. No sé, reemplazo no, es una palabra muy tal vez demasiado atrevida, porque no sabemos si es reemplazo, simplemente que se distribuyeron de forma segregada, ¿no? Y para ello lo que hicimos fue muestrear en 3 lugares en Salta, un arroyo en Moldes, en el río Juramento y en el embalse Cabra Corral, y en 2 lugares en Buenos Aires. Una cuestión interesante es que, y que fue producto de la casualidad, es que estos 2 lugares para comparar poblaciones de este género, quiero aclarar que en Salta la forma que tenemos o linaje es la Arguilierti, mientras que en Buenos Aires la otra, sigue el mismo código de colores, Fluminia, ¿no? Sin embargo, dio la casualidad que de todas las poblaciones que había estudiado Leandro morfológicamente, las de Salta y Buenos Aires representaban prácticamente 2 extremos morfológicos, es decir, eran las que morfológicamente eran más diferentes. Y eso nos animaba a realizar estas comparaciones. Fue una suerte porque donde teníamos logística posible, el laboratorio era en Salta y en Buenos Aires. Así que se alinearon las 2 cosas. Y ahí lo que hizo Leandro fue realizar esas medidas morfológicas, tanto de dimensiones principales como de biomasa, pesos de distintos tipos, incluyendo peso seco libre de ceniza. Y en ambas poblaciones, en las 3 de Salta y las 2 de Buenos Aires que comparó, hizo estudios fisiológicos de respirometría. Ese dibujito lo que es una ilustración de cómo eran las cámaras respirométricas de Leandro, donde tenía que meter una almeja, controlar las condiciones, la temperatura, etcétera, y hacer registro. Esas cámaras son herméticas para que no entre aire, no hay intercambio de gases, y la almeja en experimentos monitoreados cada medio minuto a lo largo de 1 hora va viendo cómo disminuye el oxígeno en esa cámara, ¿no? Estos experimentos son de una duración relativamente corta para que no llegue a la náusea. Y bueno, y ahí lo que encontró Leandro, fíjense, estos grafiquitos, en los 2 grafiquitos, el código de colores significa la almeja de Fluminia, que es la que está en Buenos Aires en rosadito, y en celeste está la Arguilierti, la que tenemos acá en Salta, ¿no? Y en ambos gráficos, el eje de las X es peso seco de tejidos, que es decir, una medida de tamaño. Y lo que el gráfico de arriba está mostrando es respiración. Ese es el gráfico que más me interesa en esta diapositiva, que fíjense, lo que encontramos es que hay una clara relación positiva, no sorprendente, de la respiración en función del peso de tejidos, ¿no? Es decir, organismos más grandes, por supuesto, tienen un mayor consumo de oxígeno, aunque este consumo en función del tamaño, si lo hiciéramos por gramo de tejido, se reduce, es cada vez menor en los organismos más grandes por cuestiones de senescencia, pero las 2 poblaciones siguen, o las 2 linajes siguen el mismo patrón, pero en el gráfico se ve que los puntitos rosaditos están por encima de los azules, lo que quiere decir que respiran diferente, y Fluminia tiene tasas de respiración mayores, ¿no? Tiene una mayor tasa de respiración.
Y acá postulamos que esto puede explicar esa diapositiva que habíamos visto de la segregación, o por lo menos es un indicio de uno de los muchísimos factores. Por supuesto, es mucho presumir que se deba a esto, la segregación, pero podría ser un factor que influye, ¿no? Un metabolismo, y esto ya es completamente hipotético, más elevado, como el de Flumina, podría ser ventajoso en ambientes donde hay más nutrientes. Donde hay más nutrientes, Flumina puede llegar a ser más competitivo gracias a que tiene un metabolismo acelerado. Ese mayor consumo de oxígeno le permite procesar los alimentos y crecer más rápido y desplazar a potenciales competidores, como por ejemplo la otra almeja, Cordicula largilierti. Lo que pasa es que el ambiente es más pobre, eso se vuelve una desventaja, porque si vos tenés que mantener ese metabolismo, pero no contás con el combustible para ello, en realidad estás en desventaja, ¿no? Sería como el ejemplo de que es mejor tener un Porsche o un Fiat Duna. Bueno, te vamos a decir el Porsche. Lo que pasa es que siempre y cuando el combustible no sea un problema y la plata para pagar los repuestos, digamos, el mantenimiento de esa frivolidad no sea un problema, ¿no es cierto? Si tenemos un presupuesto económico de biólogo argentino, seguramente al final vamos a vender el Porsche, compramos un montón de microscopios y cosas para el laboratorio y seguimos moviéndonos en el Duna. Bueno, a mí me parece bastante fascinante cómo cuestiones ligadas a algo que puede estar relacionado simplemente a la forma, a la morfología de las branquias, en este caso también había relaciones con la morfología branquial, pueden redundar en cuestiones más sutiles, como por ejemplo relaciones fisiológicas, ¿no? Que tienen consecuencias sobre el fitness, es decir, que se pueden manifestar en consecuencias en cuanto a la distribución geográfica relativa de las especies. O sea, algo muy de abajo, como es la morfología, puede tener repercusiones en quién está dónde. Otras líneas que tenemos acá en nuestro grupo con Florencia Likin, que es estudiante de doctorado en la UNSA, bajo la dirección de Dora Davis y mía, son con parásitos, ¿no? Los parásitos pueden tener un gran efecto sobre las dinámicas de invasión, es decir, qué tan exitoso es un organismo en algún lugar. Y por eso planteamos muestreos, ya que teníamos esa logística Salta y Buenos Aires, tanto en Salta como en Buenos Aires, buscando para Florencia, para su tesis, cuál es el complemento de parásitos de estas almejas. Y para su desesperación no encontraba casi nada. Que, bueno, muy bien para el organismo, malo para el biólogo, ¿no es cierto? Pero en Buenos Aires encontró que las corvículas de Buenos Aires, estas almejas, tenían un oligoqueto, un gusano oligoqueto, Ketogaster limnei, alojado en la cavidad del manto, ¿no? Buscando bibliografía, había muy pocos trabajos de esta relación simbiótica entre las almejas y el oligoqueto, ¿no? Y siempre con el linaje Flumina, no había trabajos de Largilierti. Y las corvículas donde se encontró este parásito fueron todas de Buenos Aires y eran en su inmensa mayoría Largilierti, aunque sí encontró, Flumina, eran Flumina. Encontró algunas Largilierti, de las mismas que hay acá en Salta, encontró creo que solo 2 especímenes, porque es mucho más escasa en Buenos Aires, y uno de ellos estaba infectado, el otro no. Bueno, ninguna de las muchísimas que revisó, apuntábamos a 500 individuos por población, estudiado en Salta, en 3 o 4 poblaciones que ella revisó, estaba infectada por este oligoqueto.
Entonces, una primera pregunta fue hacer pruebas de infección en el laboratorio, ¿no es cierto? Y evaluando qué factores pueden influir sobre que las almejas se infecten o no, ¿no? Porque ahí las preguntas que surgen es, Salta, el lugar de ingreso fue Buenos Aires, el Río de la Plata. Entonces Salta es, dentro de una invasión, una dispersión secundaria. Seguramente desde Buenos Aires o alguna zona conectada con el Río de la Plata llegaron por algún vector a Salta posteriormente, ¿no? También la fecha de detección es varias décadas después, 2 décadas después. Y entonces uno puede pensar como ecólogo de invasiones qué procesos están funcionando acá. Entonces puede haber muchas cosas, por ejemplo, una liberación de enemigos. Los organismos, al ser transportados de un lugar a otro, a veces son transportados sin sus enemigos naturales, que en este caso sería el oligoqueto. Si solo fueron transportados muy poquitos individuos, todos sanos, el oligoqueto no. Sin embargo, sabemos por muestreo que ese oligoqueto está presente en Salta en otros organismos. Entonces, esa hipótesis no se sostiene. Podría ser que son inmunes, que la cepa que llegó a Salta es inmune a este oligoqueto, ¿no? También podría ser que simplemente no hay suficientes en el medio como para infectarlos. El oligoqueto, está la almeja, resulta que no es Superman, no tiene ninguna inmunidad diferente a sus congéneres y sus conespecíficos de Buenos Aires, pero que no hay suficiente cantidad de parásitos en el medio. Eso a Flor le pareció, entre todas las hipótesis, como la más parsimoniosa. Es decir, la que exige la menor cantidad de asunciones para explicarla. Y por eso puso a prueba exactamente eso, a ver si influía la cantidad de parásitos, ¿no? Fuimos a la localidad de Moldes y de ahí obtuvimos corvículas en 2 tallas, una talla de alrededor de 10 milímetros, las chicas, y otra de alrededor de 20, las grandes, y después en distintos arroyos de la zona obtuvimos hospedadores del parásito, del simbionte, digámoslo así por ahora, digamos beneficio de la duda, del potencial simbionte de gasterópodos de la zona. Y lo que hizo Florencia fue hacer experimentos en el laboratorio donde este dibujito trata de ser un esquema de lo que ella hizo. Hay 6 tratamientos diferentes. Los 3 de arriba son con las almejas más chicas, los 3 de abajo con las almejas más grandes. Y a cada talla de almejas sometió en una camarita 5 almejas por vez a distintas concentraciones de simbionte. 15 oligoquetos por camarita, 30 y 60 oligoquetos por camarita. Eso realizó un montón de réplicas que les llevó media juventud y muchos dolores de cabeza, y controles sin parásitos usó directamente almejas del arroyo. Y fíjense de lo que obtuvo. No es ninguna sorpresa que a mayor concentración de oligoquetos, es decir, cuanto más parásitos les tiras, más se infecta. Esto es un gráfico de abundancia, ¿no? Aunque podrían no haber entrado, puesto que en el campo no vemos esos parásitos. Entonces ya un primer resultado es que sí se infectan, ¿no? Y que la concentración de parásitos, es decir, la disponibilidad de parásitos, es clave para esa infección. Fíjense que cuando le ponía 15 parásitos, muchas de las réplicas no se infectaban. Si hubiéramos puesto a lo mejor 5 o 10, capaz que ninguno lograba infectar, ¿no es cierto? Y también es interesante que las almejas chiquitas tienen mayor infección. Hay gráficos muy parecidos de otras variables no infectológicas, como son la intensidad de infección y la prevalencia. Dan patrones muy similares que no vale la pena en una charla de varias líneas mostrar. Entonces las almejas salteñas no son inmunes, se pueden infectar, las jóvenes son más vulnerables, y la
la probable explicación de que no estén infectadas en el medio es una baja carga en los ambientes naturales que nosotros revisamos. Otra línea de trabajo de Florencia, que hizo en colaboración, además de con su director y conmigo, también con Leandro y con Esteban, es sobre, bueno, está bien, estas almejas, la línea anterior que les mostré, está ahora en proceso de escribir un manuscrito, Florencia, de ello. Y una vez visto esos resultados, bueno, se infecta. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto para este organismo? Que habíamos dicho, es una especie invasora en muchos lugares. ¿Qué tiene alguna consecuencia? Bueno, hizo análisis muy interesantes desde mi punto de vista, Florencia, a 3 niveles de creciente grado de sutileza: morfología, histología y metabolismo, ¿no? Para evaluar efectos con potenciales repercusiones sobre el fitness. Este trabajo lo hicimos con almejas de Buenos Aires porque ahí es donde estaban naturalmente parasitadas, ¿de acuerdo? La parte de histología la hizo Florencia Righetti, que es colega nuestra del Museo de Ciencias Naturales. Y hicimos el mismo tipo de experimentos para medir la última de las variables respuestas, que sería el metabolismo, es decir, cuánto respiran. Y fíjense lo que encontramos, muy brevemente, no encontró ninguna alteración macroscópica, es decir, la morfología macroscópica externa y abriéndola, lo que se ve macroscópicamente, no había ningún cambio. Por ese motivo, probablemente, los pocos trabajos que habían previos sobre este tipo sobre la infección de Curbicula largilierti por este mismo oligoqueto, lo habían considerado comensal. Es decir, no tiene, el comensal recibe un beneficio del hospedador, en este caso el oligoqueto de la corbícula, recibe acceso a comida, sobre todo, ¿no? Sin generarle perjuicio ni beneficio. Bueno, cuando miramos más en detalle, lo que vio Florencia es que las almejas infectadas sí presentaban patologías histológicas. Abajo a la derecha hay un corte histológico donde se ve el oligoqueto Ketogaster entre el tejido de las branquias o metido en la cavidad del manto. No recuerdo qué región de los tejidos era esa foto. Y encontró Florencia Righetti distintos tipos de lesiones, desde simple inflamación hasta, en los casos más severos, necrosis y cosas intermedias. O sea que sí le produce un daño histológico. Y cuando miramos a los gráficos de respiración, el experimento de respiración que realizaron Florencia, Leandro, también con Esteban, allá en el Museo de Ciencias Naturales, que hicimos un viaje para eso con Florencia, fíjense que el grafiquito lo que muestra es la tasa metabólica, es decir, cuánto respira en el eje Y, y se muestra en función de la talla, porque claramente las más grandes y las más chicas respiran diferente, entonces no tiene sentido hacer esta comparación mezclando grandes y chicas, ¿no? Pero están en puntos de distintos colores las corbículas que estaban sanas y las que estaban, que esas se ponen en azul, las que tenían una baja cantidad de oligoquetos en naranja, y los que estaban infectados con más de 2, hasta 18 creo que era el que más tenía oligoquetos dentro de una almeja, los muestra ahí en rojo. Y lo que muestra este gráfico, tal vez no es súper evidente por el gráfico, pero desde luego sí en la estadística, ¿no? Es que las corbículas sanas, las en azulcito, están en general más abajo. Esa es la línea punteada que está abajo del todo. Y las corbículas que tenían o baja o alta cantidad de oligoquetos, que alta es línea continua y baja es línea discontinua, tenían una respiración más acelerada, o sea, que ese daño daba un efecto que se podía medir en el metabolismo. Nosotros interpretamos eso como una reacción
ante el daño producido, una aceleración de las tasas metabólicas, ¿no? O sea que llegó a la conclusión Florencia que no es un comensal, sino un parásito. Una última línea que quiero brevemente mencionar de este tema es un estudio biométrico de 6 especies distintas de hidalgos invasores, entre los cuales están las 2 corvículas que se hizo a nivel mundial. Nos congregó, nos invitó a participar Neil Coughlan, que es un investigador de la Queen's University de Irlanda, con un montón, ven esa larga lista de colaboradores. Y bueno, ahí se hizo un estudio morfológico donde tratamos de, para 6 especies, incluidas las 2 corvículas, incluida Limnoperna, incluidas 2 draicenas y Cynanodonta, una especie de Cynanodonta, llegar a relaciones, ecuaciones mediante las que uno puede estimar en función de medidas simples de largo, ancho o alto, medidas morfométricas, estimar la biomasa, que son mucho más difíciles de medir, ¿no? Muchas de las tasas, incluidas el metabolismo, como las que les mostré recién, muchas de las tasas biológicas que uno mide, las refiere a una medida de tamaño. Y la disparidad de medidas que hay hace que los trabajos sobre este tema sean poco comparables. Entonces nos pareció una herramienta necesaria para 6 especies clave de hacer Applied Ecology. Y futuros pasos, Verónica Lozano está planteando una serie de futuros pasos aprovechando su experiencia previa en la Universidad de Buenos Aires, donde ella se doctoró. Ahora para su postdoc en la UNSA, ella va a evaluar, va a usar estas almejas como modelo de efectos ambientales de agroquímicos, ¿no? Entonces va a haber 2 agroquímicos claves en nuestro país, que son el glifosato, que es un herbicida, y el imidacloprid, que es un insecticida. Va a evaluar sus efectos, que por supuesto, digamos, son necesarios para la agroindustria, pero a veces hay que buscar alternativas que no tengan impactos muy grandes. Para saber esos impactos, si los tienen o no, hay que medirlos. Y ella va a evaluar efectos de glifosato sobre el desarrollo larval de corvícula y también consecuencias sobre el fitness de adulto, reciclando en parte estos experimentos de respiración, y también planeamos hacer experimentos de alimentación, de test de filtración. Muy brevemente les muestro 2 líneas más que no están relacionadas con corvícula, pero que se hacen también en el seno de nuestro grupo. Una es biodiversidad de invertebrados bentónicos en la puna. Es el tema de tesis de Facundo Leguizamón, que él está también realizando su tesis doctoral. Y ahí lo que hicimos con Facundo y otros colegas del IEBI, del Instituto para el Estudio de la Biodiversidad de Invertebrados, de acá de la UNSA, fue muestrear distintos ambientes en la puna, incluyendo ríos, vegas y salares, con distintas técnicas de muestreo, y ver si hay patrones de diversidad entre hábitats. También Facundo está usando no solo taxonomía clásica, sino también rasgos biológicos para resolver estas predicciones. ¿Qué pasaría en esas comunidades si hay cambios climáticos? Que es un tema álgido por el efecto que tiene en los ambientes de montaña, de altura. Y la última línea, que es una línea que en realidad yo llevaba antes de llegar a Salta y la sigo en colaboración, siguen saliendo algunos papers con varios colaboradores, pero entre ellos destaco Esteban Paulucci y Nancy Correa, Esteban del Museo de Ciencias Naturales y Nancy del Servicio de Hidrología Naval.
es los barcos y en particular la parte externa de los barcos, la superficie, como vectores de transporte de organismos fundamentalmente en el medio marino, es decir, entre puertos de distintos continentes, ¿no? Bueno, estas eran las líneas que les quería mostrar, que se están llevando acá en la Universidad Nacional de Salta. Les agradezco mucho su presencia, su atención. Ahí está mi email, por si alguno tiene curiosidad de lo que sea. Y no sé si hay tiempo para preguntas, Dora, estaré encantado si puedo responder alguna. Muchas gracias, Francisco, y a los asistentes. Si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono o escribirlo en el chat. Preguntas o comentarios. Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la charla y tendríamos que seguir mañana a las 6 de la tarde con una exposición que hará Lorena Ailán Choque sobre nemátodes, parásitos de peces en el país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dora. Los esperamos mañana.